soy Alba Murcia, formo parte del colectivo Cuneta junto a mi compañero Vicente Lechano y estamos llevando a cabo la residencia Músicas Brutas, que es un proyecto de exploración y creación sonora donde utilizamos dinámicas procedentes de la improvisación libre. Durante esta residencia estamos llevando a cabo procesos de creación sonora mediante los instrumentos del propio aula, el propio cuerpo, y también para un poco ver las otras posibilitats del sonido utilizamos instrumentos i herramientas electròniques. Pense que aquest tipus d'experiències educatives ens aporten moltíssim i enriqueixen molt la formació personal del nostre alumnat. Consideramos que estas residencias son fundamentales en el entorno educativo, ya que abren canales y también procesos de creación colectiva, y además para hacerles partícipes al alumnado de una manera activa dentro de la cultura y el arte. Soc Fernando Iborra i el projecte s'anomena La Clandestina, i La Clandestina el que volem treballar és que parteix d'una premissa que és què passaria si el col·legi no tinguera llum i com treballaríem la comunicació entre nosaltres per a constituir un grup clandestí i una impremta clandestina. Aleshores treballarem en fanzine, treballarem en cartelleria, treballem en pamflets i tots i totes ens mobilitzem per a crear un grup clandestí que ens comunique en l'exterior. Este tipo de proyectos son súper motivadores para los chavales, lo cual hace que el aprendizaje sea mucho más significativo y que lo cojan con mucha más ilusión. Crec que és molt important fer aquest tipus de projectes perquè d'alguna forma dona alternatives per a que els propis alumnes treballen activitats paral·leles i conformen un poc un pensament crític davant els nous canvis de la societat contemporània. Me llamo Carmela Mayor y el proyecto que estoy haciendo con el grupo de Antonio Machado es Poesía sin sombrero. Poesía sin sombrero, además de ser un reconocimiento a las mujeres del 27, poetas del 27, pretende ser un poco hacer descubrir a los niños y a las niñas en edades tempranas el amor por la poesía, la emoción poética. Entonces la emoción poética no solamente a través de la lectura o de la escritura, sino también a través de todo lo que es el cuerpo y el alma, como dicen ellos, ¿no? Hay unas chicas que en el 1027 estuvieron, que eran un grupo de mujeres, pero no le dejaban escribir ni leer. En ese tiempo solo los hombres podían, ni andar sin sombrero. Así que un día esa niña dijo, quitemos el sombrero para liberar las ideas, y por eso el grupo se llamó Sin Sombrero. Creo que es importante hacer este tipo de proyectos en los centros escolares, básicamente también para que el profesorado tenga herramientas para poder salir un poco de lo que es la estructura normativa, ¿no? En cuanto al currículum que se les viene exigiendo, pero se llega al mismo objetivo, de una manera pues, más poética. Yo soy Gabriela Rivera Lucero y con Salvador Troncoso estamos desarrollando el proyecto Ancestras, Fotografía, Memoria y Cuidados. Nosotros conformamos la asociación Almáciga, una asociación que se ubica en el medio rural de la provincia de Castellón, y estamos muy contentos de poder instar a la reflexión de la memoria femenina, de la memoria de las mujeres que nos han cuidado, a través de una técnica fotográfica que es la cianotipia. Y lo bonito es que vamos desarrollando cada clase un diario que se llama el Diario de las Ancestras, donde vamos anotando entre 1 a 2 preguntas cada sesión y donde vamos a responder a qué persona queremos homenajear de nuestra historia. Trabajar este tipo de talleres en el cole creo que es súper importante y me parece
significativo para la infancia porque es una oportunidad de aproximarse al arte de una manera experimental, crítica, didáctica, con problemáticas que tienen que ver con indagar en el pasado y de alguna manera a través de algo lúdico como el arte podemos ir aportando un mundo más justo. Nosotras somos Elena San Martín y Elena Rocamora y juntas conformamos Elástica, que es un colectivo y una asociación que se dedica a cuestiones vinculadas con arte y educación. El proyecto que hemos desarrollado aquí en el Lluís Vives lleva como título Usted está aquí y propone trabajar a través de la práctica del caminar y la cartografía artística con el objetivo de acercar al alumnado al barrio que habitan próximo al centro y a las problemáticas que lo atraviesan. Hemos hecho un proyecto y en verdad es bastante chulo, te hace pensar sobre lo que estamos haciendo en este mundo. Y me ha gustado mucho aprender cómo es el proceso de creación artística. Creemos que este tipo de proyectos son esenciales dentro del espacio educativo porque abren un espacio de posibilidad que normalmente por circunstancias, tiempos, espacios los profes y las profes no tienen. Y además diría que concretamente Usted está aquí también pone en práctica y en valor otras metodologías de arte contemporáneo como son la deriva y el paseo, que bueno, normalmente no se suelen dar en el aula y creemos que por su potencia son como muy democráticas y abren al alumnado como la curiosidad de qué es eso de arte contemporáneo. Yo soy Marta García, pero este año en el proyecto somos 4 personas, Manuel Caldito, Aurelia Díaz y Andrea Cabrera. El proyecto se llama Cosi Spy y este año, aunque es un proyecto que llevamos como desarrollándolo desde 2017-2018, este año empieza como otra etapa en la que entramos al entorno educativo como exploradoras. Entonces somos investigadoras de movimiento donde hoy queremos como saber cómo se mueve este entorno educativo. Nosotras al final llegamos al entorno educativo como si fuéramos una cápsula, como una semilla, que hace como que se agiten en el aula, que cambien las mesas, que cambien las sillas, que salgamos a movernos por las escaleras, por los pasillos. Y luego sentimos que las docentes de ahí pueden recoger algo. Creo que es como que alimentar su día a día en este entorno educativo y pensar que metodologías creativas pueden también ser parte del entorno educativo y que la parte artística o que todo aquello como pues estas metodologías que utilizamos nosotros de la danza contemporánea, desde el cuerpo, desde la danza, también pueden ser parte de un currículum y también pueden ser parte de este sistema educativo. Yo soy Teresa, del colectivo Masa Salvache, y el proyecto que hemos hecho en el Colegio de Educación Infantil Ballester Fandos ha sido Bestioles de Escola. Hemos estado trabajando con las clases de infantil de 3 a 6 años y hemos pensado en qué seres nos acompañan en el cole. Un poco partiendo de la idea de los objetos de apego, lo hemos trasladado para hacer un objeto de apego colectivo, que es una bestiola, que es como un ser, criatura especial que nos cuida y al que cuidamos. Hoy ha sido el momento en que hemos presentado a Lola la Bestiola, el colegio. Entonces hemos reunido a las familias para hacer este tipo de desfile procesión porque es como si fuera su primer día. Entonces es muy interesante cómo han podido explicarle cómo es su colegio. Me gustó mucho la actividad porque involucra lo que es interactuar con los niños propios en la escuela y eso está bueno. Me parece muy bien y me parece genial que este tipo de actividades sean incluidas dentro del colegio junto con los niños y tener esas manualidades, ya que les permite interactuar junto con los representantes y explorar otras cositas. Me parece algo estupendo, algo que tendrían que agregar varias instituciones, más que nada para que haya un vínculo entre el niño y los padres. Soy Laura Salguero, artista e investigadora.
y el proyecto Simbiontes es un proyecto artístico y educativo que se está llevando a cabo en el aula del cuarto de primaria del CEIP Fernando de los Ríos. El proyecto Simbiontes parte de una idea muy clara: dejar de pensar al ser humano como el centro e intentar generar una red de relaciones, interrelaciones con otros seres humanos y no humanos. Durante el taller, el alumnado trabajará con metodologías del ámbito científico y artístico para proponer otra manera de estar en el mundo. Se organizarán en pequeños grupos pensados como investigadores del futuro, que viajarán al planeta Tierra dentro de 500 millones de años y descubrirán qué nuevos ecosistemas y qué nuevos seres simbióticos habitarán en el planeta. A través de metodologías como el collage o la cianotipia, generaremos un bestiario de todas estas criaturas que habitarán el planeta Tierra en el futuro. Yo creo que es importante este tipo de iniciativas de residencias en centros educativos, ya que permite al alumnado no solamente tener respuestas, sino herramientas para plantear soluciones a cosas complejas como son los problemas ecológicos que vivimos hoy en día, y saber que no solamente hay una respuesta correcta, sino múltiples maneras de pensar e imaginar el futuro, que ahora mismo es muy importante. Mi nombre es Ángeles Ciscar, soy artista y principalmente trabajo con cañas. Con estas cañas lo que hago son esculturas y performance. El taller que traigo aquí, al IES de Abastos, se llama Cosicaña, y lo que estoy tratando de hacer es compartirles pues, mi trabajo a los chicos y las chicas. Hay ejercicios que involucran movimiento, la mayoría de ellos. Hay ejercicios que involucran también la construcción de formas. Hay ejercicios también que atienden a su estado de ánimo o a su estado corporal, porque es muy importante entender cómo se encuentran, cómo están, y a partir de ahí trabajar. Sería un trabajo de sensibilización medioambiental, por un lado, y otro que he tenido que en cierta manera incorporar al conocer al grupo también es valores que tienen que ver con la cooperación, con la intercomunicación, que comprendan la importancia de la comunidad y de trabajar en equipo. La experiencia del proyecto ha sido muy buena a nivel personal, me ha gustado muchísimo. Mis compañeros creo que también les ha gustado mucho. A veces estamos nerviosos, pero por eso mismo es el proyecto, ¿sabes? Para estar mucho mejor, más tranquilo en clase y al final aprender a controlarnos y todas nuestras emociones y cuando estamos así nerviosos. De esta experiencia he aprendido muchísimo, la verdad. Sobre todo el autocontrol, ¿sabes? El estar en clase y estar tranquilo, no estar acelerado. Claramente lo recomendaría. Ha sido una experiencia inolvidable, ¿no? Soy Estel Julián, artista arquitecta de territorio desde la creación de nuevas narrativas y cómo acercar temáticas globales a la escala de la mano, y en este caso para este proyecto de residencias del Ayuntamiento de Valencia trabajamos el tema de las tectónicas de las placas, de las grietas y de los movimientos del suelo desde moldes de grietas que se han sacado de aquí del propio patio. Ha sigut molt entretingut per a l'alumnat de 5è i 6è del CEIP Juan Manuel Montoya. Hem treballat amb Estel, ens ha ensenyat moltes coses com a artista, ens ha ensenyat a veure les esquerdes que tenim al pati, com han pogut créixer plantes d'aquestes esquerdes, com ha afectat el moviment de la terra. Hem conegut la figura de Marie Zarp com a gran geòloga i dins del Dia de la Dona. I res, els xiquets estan muntant unes estructures, unes geografies inventades, amb les quals han fet també un suport mòbil amb el que han treballat plantes de cadascun dels països que tenim així i han elaborat un jardí mòbil amb les seues plantetes. Hay un poco esa imagen, ¿no? Que en las grietas muchas veces crecen malas hierbas o
o plantas que no están deseadas, pero en realidad son plantas que son muy resilientes. Esa idea también de dar valor a la cultura de cada una de las personas que están en el aula.